Bueno, buenos días. Estamos ya todos bien acomodados, ¿sí? Y bueno, pues podemos comenzar. Yo quería, si me acompañáis en el Evangelio de Juan, en capítulo 2, y aquí quería que podamos leer estos versículos y podemos pues reflexionar, meditar un poco, pues también para poder entrar en la adoración, en la alabanza, pues con un pensamiento de parte de Dios. Y sabemos que en la Biblia, pues lo que son los capítulos y los versículos fue algo que fue añadido, pero todo era un escrito. Y es interesante porque justamente después de estos versículos que vamos a leer, Jesús nos sigue hablando de Juan y nos habla del encuentro de Jesús con Nicodemo y lo que conocemos como Jesús hablaba con él de la necesidad que tenemos de nacer de nuevo, ¿no? Pero quería leer en capítulo 2, en versículos 23 y 25, hasta 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron, dice en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿no? Y hay una palabra que usa Juan mucho cuando habla de los milagros de Jesús, es algo que he mirado, pero los griegos usan diferentes palabras acerca del milagro, pero Juan justamente usa una palabra que lo que aquí no lo traduce es señales, ¿no? Que tiene que ver con una palabra griega que su raíz está en la palabra de semáforo, ¿no? Vemos un semáforo y de ahí viene que señala, algo que nos señala. Y Juan usa mucho eso. Si leéis más adelante en Juan capítulo 6, habla de que Jesús mismo lo decía, me seguís, no porque comisteis de pan y os saciasteis, pero no porque entendisteis las señales. Y Juan señala estas cosas porque para él no nos relata aquí qué milagros hizo Jesús. No nos dijo Jesús sanó enfermos, no dijo Jesús sanó. Ahora dice que hizo muchas señales. Porque para Juan lo importante era señalar lo que era la persona de Jesús, ¿no? Que él veía de que detrás de todo lo que Jesús hacía, de todo lo que Jesús hace, lo que se manifestaba era el carácter de Dios, ¿no? Su amor, ¿no? Como todo lo que él era. Pero aquí, en esta situación, habla esto y de alguna manera nos recalca algo del carácter de Dios, y es que Dios todo lo sabe y que Dios todo lo ve, que detrás de todas las cosas que Él había hecho, aquí lo que quiere señalar es de que Él absolutamente ve lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón, que es alguien que es omnisciente, que es alguien que es omnipresente, que no tiene necesidad de que nadie le cuenta lo que hay en el corazón del hombre. Aquí lo vemos, que Él lo veía. Y aquí también vemos cómo Jesús tampoco era un oportunista, si podemos decir de alguna manera, ¿no? Porque Él sabía de que a veces los hombres somos así, movidos por la circunstancia o por cosas, por señales que Él hacía en este momento, pues muchos creían, ¿no? Y creían en Él, aquí nos dice. Pero Jesús sabía algo más, que el corazón del hombre es muy vulnerable, ¿no? Es alguien que hoy estás en una situación y parece que, pero mañana dice que no se fiaba, ¿no? Yo aquí me apunté algo porque me gusta a veces mirar esto de tal, y dice, no ser alguien que cree, es alguien, cuando confiesa que cree, es alguien que decía que confía en lo que Dios dice, ¿no? En este momento yo creo y confío en lo que Dios dice, ¿no? Ahora dice, pero aquí dice que Dios mismo dice no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque ser fiel es guardar en obediencia los que Dios establece. Es decir, que no es simplemente yo puedo creer
lo que uno dice, pero después no hacerlo. Y ese es lo que ocurre dentro del corazón del hombre, ¿no? Esa es la necesidad que tenemos todos los hombres, ¿no? Y a mí, a veces, ¿cómo me ve a mí Jesús? Cuando me mira, ¿cómo me ve? ¿No? ¿Me ve como alguien fiel? Y si me ve como alguien fiel, puede ser eso, a la luz de la Escritura, es solamente, estos días, el otro domingo nos hablaba Paco de estar en las manos de Dios. Un hombre realmente puede ser, cuando realmente reconocemos a la luz de la Escritura, de que yo puedo reconocer hoy que Dios todo lo que dice es verdad y yo quiero creer, pero en el mismo tiempo tenemos que reconocer también lo que la Escritura dice acerca de qué, de nuestra condición, de lo que somos, de lo que hay en nuestra vida. Y ahí es donde el hombre dice, ¿dónde mejor? Como hay una canción que dice, ¿dónde mejor puede estar mi vida que en las manos de qué? De Dios, ¿no? En las manos de Dios es donde mejor puede estar. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente, cuando yo reconozco quién soy, me dejo moldear por Dios, por esas manos, donde solamente Dios, y ahí es donde realmente Dios mismo puede decir, ¿no? Como que se fía, ¿no? Es interesante cómo después empieza la historia de Nicodemo, como Jesús nos habla de que tiene que hacer como esas vasijas que tiene que ser ¿qué? Rota y empezarla de nuevo, ¿no? Y hoy quiero animar a eso, que podemos reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Sobre todo los mensajes que recibimos, siempre sé que sí, que yo puedo ver que Dios es fiel a su palabra, que Dios es veraz, que quizás hay muchas cosas que hoy nos empujan a decir, yo creo pero puedes ver que en tu corazón hay mucha infidelidad. Puedes ver realmente que tú necesitas entregar tu vida en manos de Dios. Eso es algo que yo creo que todos necesitamos reflexionar, ¿no? De que mi vida necesito abandonarla en manos de Dios, que sea Él quien moldea mi vida. Porque el ser humano, Jesús mira, dice, pero porque no tiene necesidad de que nadie le dijese nada, ¿no? De lo que hay en el corazón del hombre. Amén. Aquí solamente un creyente es aquel que confía en Dios, ¿no? Y un fiel es un creyente en quien Dios puede confiar, ¿no? Es alguien que Dios puede confiar, ¿no? Y al final, al fin y al cabo, Dios confía en lo que es su obra en nosotros, no en lo que es, cuando nosotros ponemos nuestra vida en manos de Dios, y ahí es donde realmente también experimentamos lo que es la fidelidad de Dios en nuestra vida, y nosotros podemos serle fieles porque Él nos capacita para ello. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿El Espíritu Santo nos ha servido? Estamos a gusto, tenemos de todo, lo necesario para estar aquí. ¿Sí? Pues hay que darle gracias, entonces. Le damos gracias a Dios. ¿Estamos? Sí. Bueno, pues buenos días a todos, hermanos y demás, los que habéis venido por primera vez. Bienvenido. Y la vida continúa. Parece que el domingo para todo, pero el lunes estamos otra vez en marcha, porque esta es la vida, ¿no? Pero la vida sin Cristo es una vida tortuosa, vamos a decir, una vida muy vacía, sin plan, un plan que es un plan eterno, que nunca se va a acabar. El plan de Dios es puramente eterno. Hay un espacio de tiempo en esta tierra, pero la eternidad es en la que hay que pensar, la pasaremos en la gloria de Dios. Ese es el pensamiento y la mentalidad de un verdadero cristiano. Dice, esperar con gozo la venida de vuestro Señor. Y así es. Solo que a veces el gozo, ¿verdad?, se viene un poco abajo, pero no por parte de Dios, siempre es por parte de nosotros.
A veces el gozo como que disminuye, parece que hoy no estoy muy contento, parece que hoy, no sé, tantas cosas, ¿verdad?, que nos pasan al cabo del día. Pero el gozo del Señor, nuestra fuerza es. Nuestra fuerza es. Entonces el gozo no lo podemos dejar que baje. Siempre tiene que estar ahí. Como cantábamos al principio, que el fuego del Señor, ¿cómo decía? Nadie lo puede apagar. Nadie lo puede apagar. Y si alguien lo apaga, somos nosotros mismos. Y nunca le echemos la culpa a nadie. Porque siempre es la justificación de cuando yo estoy mal es que es por otro. He comprobado muchísimas veces que no es así. Muchas. Porque el gozo del Señor es mi fuerza y mi fortaleza. ¿Sí? Bueno, yo voy a seguir por el camino, por donde iba Peso. No hemos hablado de lo que íbamos a compartir. Nunca lo hacemos, porque Dios es Dios y da lo que Él quiere dar. Y aunque toda la Biblia es un mismo contexto, es un mismo capítulo, es un mismo escrito, pues, ¿verdad?, a veces parece que estamos hablando de cosas diferentes, pero daros cuenta que siempre hay un punto de conexión porque es un solo contexto. Entonces hoy vamos contexto y con contexto. ¿Sí? ¿Entendemos esto? O sea, que vamos a seguir el hilo, quiero decir, en palabras más cotidianas. Hoy vamos a hablar de que la palabra de Dios, la semilla entre espinos. La palabra de Dios que es sembrada y cae entre espinos. Porque ahí vamos a ver la conexión con lo que Peso nos decía antes, que a veces profesamos una fe, pero por los motivos que nos ha dado no somos salvos. Dice, ¿cómo creyendo en el Señor no voy a ser salvo? Sí, porque hay unos ciertos requisitos. La fe es fidelidad. También se traduce así, fidelidad. Es convicción, es certeza. Y ser fieles a Dios es tener fe en Él. Entonces a veces ahí fallamos, porque en la naturaleza humana, natural, la infidelidad es algo que está, como la desobediencia, como la mentira, como la insensatez y todas estas cosas que tienen que estar sujetas al Espíritu Santo. Dice, cuando creísteis, recibisteis el Espíritu Santo. No, solo conocemos el bautismo de Juan. ¿Os acordáis del mensaje del otro día? Pues el que cree, el que confiesa y cree en el Señor Jesucristo, recibe la promesa, que es el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sí? Por tanto, comienza una vida siendo un templo. Dice, sois templo del Espíritu Santo, no manchéis ese templo, no lo mancilléis ese templo. ¿Vale? Si no soy templo, pues es que algo ha fallado en mi creencia. Y el diablo es bastante hábil para hacernos creer que somos salvos. No, si tú ya has confesado, si tú ya has creído, si tú ya haces alguna cosita, ¿no?, para el Señor y demás. Pero Dios es un Dios de paz, no de confusión. Entonces, su misma palabra nos trae claridad para que no estemos confundidos. Entonces, siempre hay que estar bien atentos a lo que se habla, a lo que Dios habla, a lo que escuchamos y a donde miramos. Porque la palabra de Dios, Dios mismo, no es confusión. Entonces, el que está confundido muchas veces es porque quiere estar confundido, porque hay una conformidad a lo que escucha y a lo que quiere vivir y está confundido. Porque Dios es un Dios de completa paz en todos los sentidos de lo que es la paz bíblicamente, ¿vale? La palabra entre los espinos. Vamos entonces al Evangelio de Mateo,
según Mateo 13, capítulo 13. Entonces, bueno, identificamos rápidamente que es la parábola del sembrador, ¿no? Dice, bueno, como esta ya me la sé, me puedo relajar un poquito aquí en la silla, ¿no? Ya sé por dónde va a ir, ya sé lo que va a decir, reconozco, bueno, pues más o menos el tema de lo que se habla y demás. No es muy buena intención esa, porque Dios en su palabra es infinito, es una fuente de agua viva que es constante, que aunque la hayamos leído años y años, las parábolas y todo lo que conlleva la Biblia, siempre hay algo por aprender o algo que recordar que se nos estaba olvidando. ¿Puede ser así? ¿Sí? Pues adelante. Vamos entonces al versículo 18, donde da la explicación de esta parábola. Cuando llegamos al Evangelio, escuchamos esta palabra, ¿no? La parábola. Y dice, bueno, ¿qué será la parábola? Bueno, es una semejanza de algo cotidiano, de algo natural, de algo que todo el mundo puede comprender y puede ver, porque es algo de lo que se hace naturalmente con las personas, los hombres, pero la diferencia es de que por medio de eso natural que vemos y que lo podemos entender, la diferencia es que nos está queriendo explicar algo espiritual, algo para dentro de nuestro corazón. Esa es la gran diferencia. Oíd pues, vosotros la parábola del sembrador, oídla. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a dar un poquito por hecho de que sabemos que lo que es la parábola, los 4 tipos de corazón que nos quiere hacer ver Jesús. En nuestro tiempo es el mismo, nos sirve igualmente. El Jesús lo habló en este momento, pero hoy podemos aplicar esta parábola en nuestra época, seguro. Y habla de 4 tipos. Y el primero es que la palabra de Dios, que es la semilla del Evangelio, dice que es sembrada, y parte dice que cayó, ¿dónde hemos hablado? Junto al camino. Dice, bueno, cayó junto al camino, pues bien, pues cayó junto al camino. Pero eso tiene una enseñanza. Tiene una enseñanza, ¿vale? Entonces tenemos que mirar bien. Yo voy a pasar los primeros versículos rápido porque el que quiero realmente pararme es en el versículo 22, ¿vale? Cuando dice que si alguno oye la parábola del reino y no la entiende, no es algo que nos vaya que lo tengamos que coger como una excusa. No dice, no, es que el Evangelio, es que lo que me están hablando es que no lo entiendo. Y es que está escrito. Esto mucha gente lo usa de esta manera, pero no está queriendo decir esto, ¿ves? Esto hay que aprenderlo. No se refiere nunca al que no tiene capacidad de entender. No se está refiriendo a una persona que está incapacitada en su mente de entender. Está diciendo, sino al que no tiene ningún deseo de entender. Lo que está diciendo que no tiene ningún deseo, no que sea incapacitado en su mente para poderlo entender. Dice, bueno, es que no entiendo muchas cosas. También es verdad. Pero estamos en esta parábola, en este versículo. Dice que el que no entiende. Y Jesús lo que está queriéndonos transmitir, esta es la idea, no es alguien que sea incapaz de entender. No habla de eso. Está hablando todo lo contrario, de alguien que no tiene ningún deseo de entender. Dice, no cree la palabra, por tanto,
habla de incredulidad. Aquí hay un tipo de persona. ¿Podemos verlo? Es sembrado, es hablado, es evangelizado, pero la semilla está cayendo, ¿dónde? En el camino. En el camino. Porque en el tiempo, la misma persona va a demostrar en su actitud, en su forma de hacer las cosas, en su forma de seguir en la vida, de que no tiene una incapacidad. Lo que tiene es ningún interés, ni quiere entender, y la incredulidad lo maneja. Aquí hay un corazón. Esto nos da mucho para reflexionar, mucho. Este soy yo, este fui, bueno al principio, ahora ya no lo soy. ¿Qué está pasando con lo que estás oyendo? Como cristianos muchas veces. ¿Qué pasa cuando oímos la enseñanza? Reuniones y reuniones, estudios, meditaciones, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Cae en el camino? No quiero entender una parte, pero la otra no, es que no me conviene, mi preferencia está en otras cosas. Cuidado, porque ahí creamos una enemistad y una división entre tú y yo y Dios. No y yo en ese sentido, entre esta persona y Dios, o yo y Dios, por mi incredulidad. No consiste en preferencias, consiste en querer entender. Yo digo, si alguien se ve en esta situación y Dios le está hablando, procura que la semilla de ahora en adelante no caiga en tu incredulidad. Avanzamos. Versículo 20. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es curioso esto, ¿ves? Dice 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Esto es importante verlo también. Dice, pues al venir la aflicción o la preocupación por causa de la palabra, luego esta persona lo que hace es tropeza y en otras versiones dice se ofende. ¿Soy yo este? ¿Soy yo este? ¿Soy el que oigo y el que ha oído y el que sigo oyendo, pero la semilla está cayendo entre piedras? Estas son las consecuencias. Dice, he recibido con gozo la palabra, me ha motivado. Eso es para mí, creo en el Señor. Pero dice que los pedregales tienen que ver con que cuando viene esta dificultad son de corta duración. Porque parece que hay una siembra. ¿Por qué parece? Porque con gozo recibí, con gozo empecé a hacer cosas, con gozo. ¿Me gustó? Pero aquí hay una advertencia, dice, sí, pero la raíz era tan pequeña, no había profundidad, no había veracidad. Una semilla, cuando cae en tierra, más o menos todos lo sabemos, lo primero que hace, ¿para dónde crece? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se entiende esto? Para abajo. ¿Para qué? Para que coja raíz. Y cuando coge raíz, ¿qué hace? La empezamos a ver fuera de la tierra. Aún así, cuando ya está fuera de la tierra necesita tiempo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esa planta va a dar un fruto y el fruto no se puede sostener en un pequeño, ¿verdad?, saliente de la semilla o el primer brote o el primer tallo o el primer que sale que es muy débil. Dice que tenía poca raíz. O sea, el gozo, bien, raíz un poquito. Dice, pero aquí
me dice que con eso no es suficiente porque cuando vengan las situaciones, dice, soy de corta duración. ¿Cuántas personas hemos visto? Los que llevamos tiempo en el Evangelio. Gente de muy corta duración, que parece que estaban haciendo una vida cristiana, bueno, con dificultades, con alguna que otra, ¿verdad?, semejanza a lo que es el servicio. Y bueno, pues parece que va a tirar adelante, como solemos decir. Parece que va a ir adelante, parece que va a madurar, parece que... Pero no es así, porque hay que reconocer de que esta semilla cayó entre piedras. Dice que cuando vino el sol, y el sol representa el calor fuerte, un tallito que lo que hace quemarla, no tenía raíz, son de corta duración. Ahora yo me pregunto, ¿me marca yo un tiempo de ser cristiano? Hombre, no, pero bueno, y empezamos a divagar en nuestra mente. ¿No has leído la Biblia o la estás leyendo mal? Porque el cristiano de hoy, que nace de hoy de nuevo, es un cristiano para la eternidad. Para la eternidad. A lo mejor caerá, fallará. Dice, pero el justo 100 veces caerá, el Señor 100 veces le levantará. Al justo. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos ya dos tipos. Es tiempo de reflexión. Es tiempo de mirarnos, hacer una mirada retrospectiva, quiere decir, interior. Eso lo tenemos que hacer casi siempre a diario, ¿no?, cada uno en su parte, pero sobre todo cuando empezamos a hacer una vida cristiana, cuando empezamos a oír, a ser sembrados. No, yo estoy aquí, bueno, pero date cuenta que estás siendo sembrado, que la palabra de Dios está cayendo sobre ti, y sobre ti no es sobre ti, en tu cuerpo, en tu espíritu, y estás siendo sembrada. Entonces, segundo tipo de corazón. Dice, con gozo, pero de corta duración. Eso apúntatelo. Pero en cuanto tiene problemas o son perseguidos por creer la palabra, dice, pero en España no hay persecución. Bueno, aquí hay mucho tipo de persecución. Cuando somos perseguidos por ser cristianos y somos que se burlen o que te traten mal o que esto, que lo otro en el mundo, ¿qué vamos a hacer? Si somos de corta duración, ya te digo yo que caeremos, porque somos de corta duración. ¿Y qué habrá pasado con toda esa semilla, con toda esa palabra escuchada? Dice, bueno, ya se me olvidará. Imposible, nunca pienses eso es un engaño del diablo. El que es sembrado no se va a olvidar en toda su vida de que Dios le ama y ha sido sembrado en su corazón la palabra de verdad. Esto es así, nunca se puede olvidar, porque Dios es omnipotente y las cosas que hace son infinitas y poderosas. Dice, bueno, voy a hacer como Jonás, ¿no? Me voy a ir lejos de donde hablen de Dios. Entonces se me va a olvidar porque estoy lejos. Imposible. La palabra de Dios está sembrada en tu espíritu, en tu corazón, y a donde vayas te recordarás. Y a veces va a venir un remordimiento de decir, lo he hecho mal. Regresa al Señor. Bien, estábamos en el 21. Ahora viene el 22, ¿vale? Que dice, esta es la cuestión de hoy, la palabra entre espinos. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Dices, todos oyen la palabra, este también. Ahora dice, pero el afán de este tiempo, de este siglo, sea el siglo que sea, de este siglo, y el engaño, dice, que de las riquezas, dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí hay una gran diferencia del corazón, que cae la semilla y es un corazón bueno,
preparado por el Señor para recibir la semilla, y la diferencia es que da fruto. En ninguno de ellos dice que da fruto, o lo hemos dicho, o está escrito. ¿Está escrito? ¿Hemos hablado de fruto hasta ahora? No. Lo que hemos visto ahora de fruto es que es sin fruto, infructuosa, no va a dar fruto. Esta es la gran diferencia entre el corazón bueno y preparado para el Señor. El que confiesa y confiesa con fe, confiando. Y la confianza es fe y es fidelidad y es permanencia. En el lugar, no, en el Señor. Aquí hay varias cosas que me gustaría empezar a comentar y dejar, porque el mensaje va dirigido exactamente a esto, a los espinos. Voy a dejaros una referencia de acuerdo a lo de los espinos. Los espinos pueden ser espinos físicos, ¿sí o no? Y cuando una persona se acerca a los espinos, ¿qué le pasa? Que se daña, se pincha, no es agradable. Mejor acercarnos, pues no sé, a un tulipán, ¿no? Que no tiene espinas, ¿no? Porque con la rosa es muy bonita, pero también tiene espinos. La cuestión es el espino, ¿vale? Pero ya en el primer libro de nuestra Biblia habla de los espinos. Habla de los espinos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque el hombre tiene ahí, en su naturaleza habla de espinos. Cayó entre espinos. O sea, yo tengo espinos. Todos tenemos espinos. En una manera u otra. Pero el corazón tiene que ser sincero, agradecido, tiene que ser fiel. Y eso permite que tu corazón y el mío desaparezcan las piedras, el camino, los pedregales y los espinos. Porque mi corazón está siendo sincero con Dios. Y eso es muy importante. Muy importante. Entonces, ¿cuál sería una de las diferencias del que confiesa y cree en Jesús, pero no es salvo? En que no tiene fruto. No tiene fruto. Dice que el Señor se acercó a la higuera y fue a buscar lo que es su fruto. Y un día estaremos delante del Señor, y dirá, yo estuve, yo oí, yo hice. ¿Dónde está tu fruto? No te conozco. ¿Correcto? ¿Entendemos esto? Es importante. En cuanto al espino en la tierra, tiene que ver, es un símbolo. Y este símbolo es una señal de pecado y de sufrimiento. De pecado y de sufrimiento. Y los espinos se relacionan en una forma metafórica, ¿entendemos esto? Metafórica, con la tierra que carece de valor. Las cosas de la Biblia son muy serias. Si no logramos, no queremos creerlo, nos exponemos a que hemos escuchado la verdad, pero la palabra cayó en el camino. No entiendo. No quieres entender. Porque si no estás diciendo que Dios falla y no tiene poder y no te ama. Y claro que no entiendes, pero el Señor te hace entender, porque prepara tu corazón para llevarte un día a un arrepentimiento y que puedas ser regenerado en tu espíritu, y lo que llamamos, porque lo dice la Biblia, nacer de nuevo. Esa es la verdad. Y todas las cosas que Jesús no ha dicho ni Dios ha dicho son mentira, todas. Entonces, por eso hay que estar bien instruido en la Biblia, porque si no cualquier cosa nos puede llegar a engañar. ¿Puede ser esto? Muy fácil de ser engañados, ¿sí? Vamos a leer entonces, para poder continuar, no os separéis si queréis, bueno, es Mateo 13, pero vamos al primer libro, Génesis. Porque de lo que se trata hoy es la semilla y la palabra de Dios entre espinos.
capítulo 3 del libro de Génesis. Y voy a leer el versículo 17, pero la segunda parte, ¿vale? Hasta el 19. Versículo 17, segunda parte, hasta el versículo 19. Y dice, la segunda parte, dice, maldita será la tierra por tu causa, por tu desobediencia. Eso se lo dijo Dios a Adán. Maldijo la tierra, ¿vale? Dice, maldita será la tierra por tu causa. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esto es una realidad hasta los días de hoy. Porque la situación que tenía en el plan de Dios para el hombre no era este. Dice, cuidar, señorear, esto es lo que yo os doy, ¿vale? Su desobediencia, su incredulidad, el dejarse engañar, el creer que lo que le ofrecía otro era mejor que lo que le ofrecía Dios. Estas mismas cosas están en nosotros. Por eso hay que conocer bien la Escritura y ser cristianos verdaderos y dar fruto, porque es la señal de que hemos nacido de nuevo. ¿Vale? 18. Espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, que hasta el final dice que esto va a ocurrir en la vida de todas las personas. Esta es parte de la herencia de la desobediencia de Adán. Con sudor, con esfuerzo. No es lo mismo sembrar y preparar un terreno, ¿verdad?, que tiene 4 hierbas malas, que cuando nos enfrentamos a preparar un terreno cuando está lleno de espinos y de cardo. ¿Sí? No, a lo mejor no lo hemos hecho nunca, pero me lo puedo imaginar. No es un trabajo fácil. Y acercarnos a este tipo de plantas dañan. ¿Sí? Pero aquí, ya en el primer libro, aparecen los espinos. Dice que simboliza una tierra que carece de valor. Ahora dice, Dios escogió a quienes, a lo vil y lo menospreciado, lo que otros no tenían, ¿verdad? No veían el valor de un alma, porque es imposible de verla hasta que no eres cristiano. Porque si eres cristiano y no ves que el alma de una persona, esa persona, tiene valor, es que no tienes el amor de Dios. Porque el amor de Dios te hace ver de que ese alma se puede ir a la condenación o puede irse a la gloria eterna. O sea, el amor es imprescindible, es la manifestación de la gracia de Dios. De aquí vamos a Hebreos. Carta dirigida a los hebreos. Y en el capítulo 6, capítulo 6, versículos 7 y 8. Ahora dice, esto se va poniendo cada vez más serio, entonces hay que tomarlo con seriedad. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, ¿verdad? La bendición de Dios tiene que ver con el fruto. Cuando hay fruto de Dios, cuando es fruto humano, Dios no va, ahí no está. Pero cuando es fruto de Dios, dice que es porque Dios le ha bendecido. Cuando nosotros nos salimos nos ponemos a un lado de la obediencia, empezamos a tomar, con ligereza, nos emperezamos, las cosas que nos pasan a todos, ¿verdad? También queremos que Dios nos bendiga. Pero aquí dice que la lluvia está cayendo constantemente. Y si está cayendo constantemente y hay sol, porque lo hay, tiene que estar dando fruto continuo. Y la bendición es atraída, ¿verdad?, por esa persona.
Si no hay bendición, no queda otra que haber maldición. Tenemos que seguir leyendo entonces. Dice, pero la que produce espinos, volvemos con los espinos, y abrojos, es repróbada. No aprueba. Dios no lo aprueba. Y su fin es el ser quemada. El fin es ser quemada. Entonces tenemos que tener esta seguridad de salvación, seguridad de quiénes somos en Dios, no que somos una mezcla, no que somos algo parecido o muy parecido, no es suficiente. La bendición de Dios sobre un corazón, sobre la tierra, no produce ni espinos ni abrojo. Produce fruto, fruto, fruto y fruto. Bueno, se podía decir, bueno, ¿cuál es el fruto que Dios espera de mí? Bueno, pues entonces tendríamos que ir a la carta dirigida a los Gálatas, veríamos lo que nos escribe ahí el Espíritu Santo por medio de Pablo y dice que el fruto del Espíritu es fe, amor, benignidad, bondad. ¿Ves? Ese es el fruto que hay que dar. ¿Amas? Eres del Señor. Dice, el que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Conocéis esta escritura? ¿Hay algo más que explicar? No es de Dios. Puedo tener mis más, puedo tener mis menos con el hermano, pero tengo que tener claro que le tengo que amar. Porque si mi corazón no ama, con el amor de Dios, no soy de Dios. Porque eso es un milagro. Y los milagros son milagros. Pero un milagro a la vez es un milagro y es una señal. Y había hombres en el tiempo bíblico de cierta región que buscaban señales. Buscaban solo señales. A ver si esas señales les convencían a ellos, les convencían de que Dios era el Dios que se supone que ellos estaban escuchando. Dice, pues no vais a tener señal, solo la de Jonás. Jesús me encanta, porque respondía sin responder. Qué maestría, Él es el maestro. Qué maestría. Y el otro en su conciencia decía, sí, es verdad. La señal de Jonás, ellos conocían la Escritura, el Antiguo Testamento, y podían relacionar. Dicho esto, Génesis, carta a los Hebreos, tenemos que ver que a donde no hay fruto hay que hacer una revisión de he creído. Revisa, de verdad. Si tienes dudas, pregunta a los que saben, por gracia de Dios. No te quedes nunca con la duda, porque la duda es una falta de fe, y en la fe es difícil derribarte, pero en la duda el diablo es el capitán. Va a usar la duda, va a usar que dudes y que dudes y que dudes y que te aparte, y que lo poco que tienes o mucho pueda llegar a robártelo. ¿Ves? Entonces, la tierra bendecida y la tierra próxima, dice, a la ser maldecida. Próxima a ser maldecida. Entonces, la maldición tiene que ver con que hay un destino de perdición, destinado para la perdición. Cuando esto ocurre, esa tierra está destinada, ese corazón está destinado a perderse. A perderse. Y perderse tenemos que interpretarlo también bien, perdonadme que vaya un poco haciendo hincapié en puntos así. Porque la Iglesia tiene que tener claridad. Perderse tiene que ver, no que se ha extraviado del camino, también es perderse, usamos esa palabra, ¿sí? ¿La usamos?
se perdió. Iba para Madrid, pero se perdió. Usamos esa palabra. Pero bíblicamente lo que el Espíritu Santo dice es que ya no vale para nada. Míralo. No tiene aprovechamiento. Cuando una persona llega y va a pasar su eternidad en la perdición, en la condenación, es porque esa persona ya no tiene ningún uso. Ningún uso. No va a haber vuelta atrás. Por eso tanta insistencia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y cree, pero cree en esta manera. De tal manera que haya fruto. Si no hay fruto, duda de ti mismo. El fruto se puede imitar, pero solo temporalmente. Como le pasó la semilla que cayó entre los espinos. ¿Que fue de cuánta duración? ¿De cuánta duración pone? Corta. ¿De qué me vale creer que empezar algo y al tiempo volver a lo mismo? Me da una indicación de que algo pasó, de que no hubo algo, ¿verdad?, que se arraigó y dio fruto. Eso como comienzo. ¿Sí? Bueno, dice, bueno, pues, como he dicho yo hace un momentito, como se ha dicho hace un momentito, dice, bueno, pues yo voy a hacer como hace aquel, porque si aquel se le considera como que tiene fruto, yo voy a hacer lo mismo. Ya está. Pues si lo lees en algún lado, avísame. Tienes que leer bien la Biblia. Si ponemos un momento ahí, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 7, y lo leemos. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esto es lo que hablábamos un poquito el otro día. ¿No sois personas que no sois espirituales? ¿Sois carnales? Tenéis mucho de ti y poco de Dios, vamos a decir, aunque tiene una referencia mucho más profunda de todo esto, ¿vale? Ahora en el 5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿O qué es Apolos? ¿Qué es? ¿Quiénes son? Dice solo lo que dice aquí, que son servidores por medio de los cuales habéis creído. Medio, colaboradores, un medio. Y eso según lo que a cada uno dice que concedió el Señor. Quiere decir que cada uno haga el trabajo que le ha sido encomendado. Pero simplemente ellos somos canales para que otro crea. Seguimos leyendo un poco más, dice, yo planté, Apolos regó. Y es a lo que voy. Si alguno dice, bueno, pues yo voy a imitar, léete este versículo que dice, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que comienza la obra, el que se acerca a nosotros sin que nosotros hayamos ni pensado en Él. Él hace todo. Si puedo llegar a entender o quiero entender de que todo esto lo ha hecho Dios por mí, en la persona de Cristo, lo ha hecho por mí, ¿por qué voy a ser yo infiel? ¿Por qué voy a ser desagradecido? ¿Por qué? ¿Cuál es mi motivo? ¿Por qué voy a imitar a nadie? ¿Cuál sería el plan? No está bien. Y quiero leer la Biblia bien, porque dice que el fruto es del Señor, el crecimiento es del Señor, la palabra es de Dios, el arrepentimiento, un regalo, la gracia por medio de la fe
que no son cosas nuestras, es de Dios. ¿A dónde quedo yo? ¿A dónde quedas tú, hermano? En una situación de agradecimiento y de no poder decir nada, solo sí, Señor. ¿Os acordáis de este mensaje que una vez hablamos? Esta es la palabra, sí, Señor, sí, Señor, totalmente. ¿Sí? Bueno, una vez más a Mateo y vamos terminando. ¿Capítulo era? Ah, bien. Estamos atentos, ¿no? Sí. 13. Vale. Las semillas o la palabra de Dios dice que cayeron entre espinos. Representan a los que oyen la palabra, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. Apúntate esto. Muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué desplaza una persona el mensaje? Lo recoge con gozo, me gusta, gloria a Dios. Me pongo también a intentar ser agradecido en mi oración y demás, pero lo que nos está hablando aquí es que pronto es desplazado. ¿Desplazado por qué? Por las persecuciones, por el afán. El afán nos desplaza. El afán de esta vida, dice, y el engaño o la atracción, el engaño viene por una atracción, que es lo que nos pone aquí en la Biblia, a las riquezas, así que no producen fruto. De esta manera no se produce fruto. Dice, bueno, mi fruto, yo no quiero este tipo de fruto, yo quiero otro tipo de fruto. Yo quiero que mi vida prospere, pero en otra manera. Dios no está ahí, en esa situación. Aquí habla de las riquezas. También tenemos que mirar que no se va a referirse siempre a unas riquezas monetarias. Que sí, que la riqueza monetaria es muy, muy atrayente y muy, muy atractiva. ¿Sí o no? ¿Verdad? No es lo mismo que uno mire su economía y tenga 1.000 euros en su haber, que cuando mire y diga, tengo 30.000. Es mucho más atrayente, ¿no? No habla solo de eso. Y aun eso te puede, ¿verdad?, desplazar y decir en tu corazón, bueno, el Señor sálvame, pero yo voy a hacer, bueno, lo que tenga que hacer. Mira, la riqueza no tiene ahora mismo nada que ver con esto. A lo mejor un poco, como he dicho, pero tiene que ver, te lo voy a decir, cuando es más importante cualquier otra cosa, cualquier cosa que estimemos que es una riqueza mayor que Cristo, esa es de la riqueza que está hablando. Hay muchas cosas que le damos tanta importancia que vienen a ser una riqueza para nosotros. ¿Está mal explicado? ¿Puede ser así? Es así. Y eso hay que atenderlo, porque parece que hay ciertas palabras que las pasamos así un poco de lado. Pero hay muchas cosas que nos pueden desplazar, porque para mí, para mi yo, para mi persona, son más atrayentes, son más importantes, cuando Dios dice, si yo tengo todo, dice, echa toda tu ansiedad y todo tu afán en mí, ¿para qué dice eso? Para que no vayamos detrás de los caminos de este mundo. Nada más. La misma Biblia, la misma palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Echar toda vuestra ansiedad y vuestro afán. No os afanéis, no os preocupéis. Esta es la promesa, no os preocupéis. Dice, porque si os preocupáis me vais a desplazar. Y yo voy a seguir siendo Dios, pero tú no vas a seguir siendo el mismo. Porque cuando estás conmigo, en unión, en comunión conmigo, eres una bendición. Pero cuando entra alguien por medio en tu vida y empiezas a darle importancia,
empiezas a tener una riqueza. Si Cristo tiene todas las riquezas del siglo venidero, vamos a ser ricos. Ya lo somos, porque las ha llevado, las ha traído hasta nosotros. Que tienen que ver con dones, tienen que ver con servicio y tienen que ver con otro tipo de cosas. El afán. Cosas más importantes que Cristo no las hay. Ahora hay que tener fe para descansar en ellas y esperar el tiempo de las cosas. El afán podríamos interpretarlo como los caminos de este mundo. El mundo camina afanado, preocupado, perseguido por el banco, ¿no? Últimamente los bancos persiguen a la gente. Es una forma de persecución. Y tantas cosas, ¿no? La política. Hay mucho cazarrecompensas en este mundo y nos estorban. El engaño o el atractivo engañoso simplemente porque al adquirir lo que yo me he propuesto en ese sentido o el que he puesto entre medias de Cristo y mi vida, dice porque al adquirir eso, al dejar eso que entre, hace que la persona crea cosas, atiende esto por favor, erróneas. O sea que no es algo ligero, que cuando desplazamos a Cristo, por el motivo que sea, lo que hace este es el engaño del que habla, de la atracción engañosa, que nos hace creer cosas que son un error. Un error. Y son consecuencias. Ahogan la palabra también en este versículo. ¿Ves? Vamos ahí un poquito en todas las palabras que encontramos en ese versículo. El ahogar la palabra tiene que ver con detener el crecimiento. Ahogan la palabra. Recibida es ahogada por los espinos. Quiere decir que está parando el crecimiento. Sin fruto, esta persona al final estará, como hemos dicho ya, perdida. Si queréis un poquito de deberes, como es domingo, el otro día teníamos deberes que eran 3 capítulos, pero como es domingo, podemos tener unos deberes cortitos. Si queréis apuntarlo, con lo último que hemos terminado, apúntate Juan 15, del 1 al 8. Juan 15, del 1 al 8, y léelo y lo verás. Y si quieres, léete Juan 6, del 64 al 69, y darán la explicación de todo esto. ¿Sí? Juan 15, del 1 al 8, ¿sí? Y Juan 6, 64, 69. ¿Correcto? ¿Más o menos lo tenéis? Los que tienen buena memoria gastan poco en bolis. Bueno, pues yo creo que hasta ahí. Hay mucho que meditar en un libro de este tipo. Y este tipo es un tipo de libro que es palabra de Dios. Que nadie la estime como poco, que los que somos cristianos tengamos la Biblia como lo que es, como un gran tesoro, como una guía, como una palabra de aliento, de transformación de nuestras vidas, como un espejo, como un reflejo, como un conocimiento de la trayectoria de la humanidad desde Génesis hasta el final. Un gran libro, la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Oramos? ¿Sí? Damos gracias, Padre. Todo lo que tú propones,
Todo lo que tú nos pones en nuestra mano, Señor, es de gran valor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tu palabra en esta mañana que redarguya nuestros corazones, porque tú conoces a cada uno de nosotros. Sabes en lo que somos, lo que no somos, en lo que fallamos y en lo que no estamos dispuestos a hacer. Pero tu poder es infinito y tu amor por nosotros es de una dimensión tan grande, Señor. Pero aún así, queremos pedirte, Padre, que podamos rendirnos, que hemos venido a rendirnos, hemos venido a adorarte, porque tú nos has llamado, Señor. ¿Quiénes éramos nosotros? Que esta semana, Padre, pueda ser esta tierra de bendición, que toda la lluvia que caiga durante esta semana dé un gran fruto. Que al que estaba confundido, Señor, tú le has aclarado seguro por dónde andan sus pies. Y en el nombre de nuestro Señor, que es como tú nos indicas, te lo pedimos y en Él confiamos. Que amén sea la palabra siempre que nos distinga diciéndote como tú quieras. Gracias por todo, Padre. Gracias. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que